¿Qué dicen? ¿Estamos listos para llenar nuestra cabeza de conocimiento? Así Claro que es. sí. así es. Listísimos. ¿De quién quiere ¿Volado empezar o un qué? chichampú? No, tú vas. ¡Ay! Órale, Quería órale, cerrar, órale, órale. Dianita es la headline. No. Como siempre. Bueno, pues yo voy a ir con unos sujetos que habitaron la región de la Sierra Madre Occidental. Y ni más ni menos que son los Wixárikas. Es es una población que principal estuvo en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Bien. Esa región que me parece mística, la verdad. Y todo parte de la cosmovisión de que vienen peregrinando desde el mar hacia el origen del sol. Ahí en donde está esa imagen, teniendo al sol como punto neurálgico. ¿Y por qué me llama mucho la atención el que una civilización esté tras la búsqueda o el alcance del sol? Porque pues el sol como que implica conocimiento, ¿no? Es el dador de vida. Sí, es el dador de vida, el origen. Y como que eso empata mucho conmigo, ¿no? A lo mejor como que también soy de peregrinar, a lo mejor a través de los viajes, pero bueno, pues eso me llama mucho la atención y por eso lo elegí. Al ponerle ciertos prompts que tienen que ver con los Wixárikas y que me llaman la atención, una inteligencia artificial me regaló esa imagen y entonces es la que usaré como base para transmitirles la información de los Wixárikas. En primera instancia podemos ver que el origen del mundo es el sol. Ese es el punto neurálgico y da pie a la tierra, a los animales, a las personas creadas por esa deidad que es la luz. Eso es lo que vemos al centro de la tierra. También vemos que hay una peregrinación, como les mencionaba. Son personas caminando hacia el desierto sagrado, hacia el amanecer. Por eso es que todos estos personajes están en movimiento, se podría decir, como ven un ave en la parte superior, un venado en la parte inferior. No alcanzo a ver qué animal es el... Debe ser como un coyote. Ajá. No es el... Sí, ¿Es como de la zarigüeya, Como una zarigüeya. Que un Entonces- sinodal te había dicho que el venado tenía que ser azul, ¿no? Un sinodal como revisando tu Exacto. presentación previamente. Exactly. Se me hace que mi impresora se quedó sin color azul. Tenía que ser diferente al mar. Tenía que ser diferente al mar. También si alcanzan a ver ahí unas cactáceas, es el peyote. Eso. Es el peyote. Un cactus peyote es el símbolo espiritual en las ceremonias religiosas, digamos. Eso es lo que ocupan como... ¿Sí? Sí. Es que me está poniendo nervioso la... La sinodal. La sinodal. No. Es un símbolo espiritual, ¿no? El peyote. A lo mejor sí está siendo utilizado en estos días con otros fines, pero en aquel momento sí era un símbolo espiritual y por eso en la ceremonia se consumía. Ellos todavía lo usan con ese fin. Bien. Es el jicuri. Y se supone que es la suerte, lo que te encuentras en el camino, que no todos pueden tener acceso, solo si lo encuentras y lo consumes ahí. Y los niños... Que lo tienes que topar, exactamente. Ajá. Y los niños desde los 5 años lo empiezan a consumir en pequeñas dosis Muy para bien. poder tener el conocimiento y la Órale, conexión con esa la no tierra me y con sabía. los dioses. Hacen Desde bien, morrito. hacen bien, Desde hacen los bien. 5 años. Órale. Imagínate que empiezas a soltar cosas desde chavito. No, Está bueno, no andas está cargando- Si buenísimo. haces un gran maracame. Sí, nada más porque aquí nos Exactamente. espantamos de todo, pero de verdad es lo mejor que podríamos hacer. Y como bien señalaste, el venado está siendo la base porque justamente es la conexión entre la naturaleza que estamos viendo por ahí y lo más divino. Ahora sabemos que es en color azul. ¿Sabemos por qué? No, pero se supone que cuando lo ven después de comer el jicuri, la aparición de él en los sueños es el venado azul. O sea, en todas las representaciones que se tiene de este venado es Ujú. azul. Azul.
Órale. Bien, perfecto. Justamente ese estado de sabiduría y de conciencia lleva a que un maracame pueda realmente estar conectado. Y entonces es ahí en donde tiene sueños, tiene visiones, encuentra lo que está buscando. También Por- hay otros... Por ¿Perdón? eso es importante que lo hagan con alguien guiado, porque si no, si vas de pinche hippie nada más y te comes el peyote porque te lo dan, te puede agarrar un mega mal viaje en el desierto, así de me voy a perder y cosas así. Como los hongos. ¿Cuánto dura el viaje? Pues depende de lo que comas. O sea, Ajá, o sea, te pueden dar desde un cachito hasta un cachote. Y depende de lo que comas, o sea, hasta de tu digestión. Ahí depende mucho. y siempre es como, bueno, según tengo entendido, tal vez esté mal, pero siempre tienes que vomitar, ¿no? No siempre vomitas. O sea, esto es Pensé un que tenía reflejo que- de tu Eso cuerpo. es la ayahuasca. Ah, claro. Esto tienes toda la también no razón. puedes vomitar porque es muy agrio. A mí me lo dieron a probar en té y es muy agrio, o sea, muy, y puede vomitar y te puede traer acá como, sí te puede dar la temblorina, pero si comes mucho, ¿no? Y si no estás preparado también. Y luego también es un pedo muy mental porque justo como que es una onda espiritual de conexión, si tu mente no está preparada para lo que te llegue, porque te llega lo que te llegue, pues ahí es cuando entra el mal viaje, justo de me perdí en el desierto, me perdí en esas ondas, ¿no? Órale. Ujú, Pues entonces siempre háganlo con un maracame, ujú. que sea el guía y que los haga encontrar ese punto de conciencia. Y finalmente, pues hemos visto mucho lo que tiene que ver con la artesanía de los wixárikas y pues esta simbología tiene principalmente elementos como el sol, como el maíz, la águila, el venado, las estrellas y todo pues tiene un significado muy muy particular que justamente es lo que voy a cruzar con mi yo Escorpio. Ok. Así de raro está la onda. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los wixárikas y las personas soñadoras e intensas del signo Escorpio? El origen wixárika está profundamente ligado a la búsqueda espiritual, la conexión con la naturaleza y la peregrinación hacia Viricuta, que ese es el lugar de origen, digamos, ¿no? El lugar donde nace el sol. Y entonces esto se cruza, según yo, pues porque las personas soñadoras e idealistas siempre estamos buscando como un símbolo que nos diga que vamos por buen camino. Y siento que los wixárikas están completamente en esa, ¿no? Claro. Sí, Y eso me llama mucho la atención. Somos intensos emocionalmente, tenemos una capacidad de transformación, pero sobre todo el hecho de darle peso a los símbolos y estar en una búsqueda constante y curiosa, eso implica que le hagas mucho caso a tu intuición. Y es como un servidor, como un Escorpio idealista, se siente como muy conectado con su intuición y haciéndole caso. También ellos parten como de cuestiones como muy soñadoras, o sea, como los sueños y las visiones, y siento que eso es algo que definitivamente tenemos los Escorpio y tengo yo en particular, ¿no? Como a partir de los sueños empezar a leer situaciones y Órale. también a, Qué bien. O sea, yo quisiera tener ese poder premonitorio. pues, O a lo todo mejor el no es mundo lo tiene. premonitorio, sino más bien estar Intuitivo. entregado a que eso te diga algo e intentar leer la situación, ¿no? Y bueno, pues es eso, y sobre todo como una convicción muy, muy fuerte de lograr algo. Eso es parte de la cosmovisión de los wixárikas y es algo que me parece que tengo yo o me gustaría resaltar. Y entonces por eso este cruce de caminos con los wixárikas. No fue tanto un origen histórico, sino más bien un poco todos los elementos que son parte, resaltando por supuesto esta búsqueda del conocimiento y del sol, la sabiduría y un cruce de caminos con su servidor.
Excelente, excelente. Muy bien. Abordado desde la cosmovisión y el choro. Del Pachamama. ¿Con qué eres de los que abordan desde la cosmovisión y el choro? Ay, ay. Oye, Muy bien, ¿dónde muy es bien. Wirikuta? Eu, ¿Dónde es Wirikuta? en San Luis Potosí. Ah, Ujú. Muy bonito, muy cansado, una chinga, 1000 kilómetros, un chingo. Calor, me imagino. ¿no? Muchas, son varios puntos. No sé si 7 o 14, no me acuerdo. Son muchísimos puntos a recorrer entre desierto. Llegan al mar en Jalisco. órale. Ajá, y ¿Llegan al regresan. mar? Sí, tienen que llegar al mar. O sea, es como bien. parte de. Y recorren Nayarit, o sea, como la ruta larga. Debe haber una cortilla, ¿no? Para los otros. No, pero pues el chiste es hacer el Ujú. recorrido. Pero ¿No? sí, la verdad, yo no me animaría. O sea, sí se me hace algo que va con ellos y que viven y de esa forma, algo muy chingón. La neta, padre. Vayan, conozcan. Igual el lugar más común al que puedan ir a conocer de esto es Real de 14, Nayarit. Sí, conozco. También en Nayarit pueden ir a comer. También van al mar en Nayarit. Y van justo a una playa en particular. No me acuerdo. A mí me tocó ver algo muy dramático, para si no están acostumbrados a eso. Cuando fuimos, pues nos mataron un buey, ¿no? Ajá. Ah, Entonces, Como para que coma. Ofrenda. ofrenda. para comer, ajá, pero bueno, Pensé lo que mataron enfrente de a un nosotros güey. y lo cruzaron en una balsa, pues desangrándose. O sea, es como todo un ritual que nosotros lo vemos como muy impactante, pero para ellos es parte del ritual de darle la sangre al mar, bla, 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 bla. Entonces sí es muy, muy impactante. Qué chido. Vayan a la Fresa. Yo iría a la Fresa, la verdad. Iría a Real de 14, así Incluye tranqui. buey desangrado. Que ya me den, que Vayan ya al me den masivo. mi jicuri. Vayan al masivo que defiende No, las. sí, no, vayan al tranqui, Vayan pero al sí, Jergas Fest. es muy, muy impactante. Pero Bien. bueno, muy bonita cosmovisión. ¿Es en San Luis Potosí el Jergas Fest? Real de 14, en un como auditorio que es como ovalado para abajo, donde tocan puras bandas. Ahorita fue hace como Ajá. 2 meses, ¿no? Hace poquito. Qué chido, sí, ¿Y sí. por sí. qué se llama así? El Jergas Fest, pues porque lo organiza el Jergas. Ájale, órale. Sí. Yo pensé que todos iban como de filosofía. Yo creo que también puede ser eso. Bueno, al Jergas le dicen el Jergas por una razón. güey. Ajá, sí. Cuidan los lugares sagrados, es muy importante. Fuera las mineras canadienses de Wirikuta. Sí. Fuera. Arriba y a la izquierda. Abajo. Abajo y a la izquierda también. Pues vamos. Adelante, por favor. Por favor, Yoshi, por favor. Algo tiembla, ¿no? El mundo, el planeta. Tuve un sueño, hermanos. Tuve un sueño. Desperté, vi el esplendor, vi el cielo, el fuego, y enfrente de mí estaba Teotihuacán. Este lugar sagrado que a bien no sabemos. La que sigue, mi Yoshi, la que Oye, sigue. solo quiero una primera nota como sinodal. madre. Teotihuacán no es una cultura. No. Es un espacio. Sí, es un espacio, parte de una cultura. Voy a hablar de ambos. Voy a hablar de ambos. Adelante, disculpa Aquí mi hablaron de modestia. la cosmovisión, no de la línea histórica. Perfecto. Tú perdón. hablas de la línea histórica, no de la cosmovisión de los Exacto, olmecas. totalmente de acuerdo. Por acá hubo una mezcla de ambos. Entonces no me esté chingando. Ok, perdona. Digo, Perdóname, si se puede, perdona. que no me Adelante, esté chingando. perdona. Yoshi. Así como quedamos de no chingar a Jeff Barrow. Bueno, Ajá. bueno, Sí, perdón. Dianita, Cada perdón, quien su perdón. interpretación. cabrón. A la suite Diana. Pues en náhuatl, Teotihuacán, que es la lengua de los aztecas, de los mexicas o de lo que se tiene registro que se hablaba allá, el nombre de Teotihuacán quiere decir, ay, no estoy logrando leer hasta allá, chingada madre. Espérenme un segundito. Dice, donde los hombres se convierten en dioses. Ajá. A ver, a prueba, profesor Bazooka. Ok. Donde los hombres se convierten en dioses. Ellos realmente ya, los aztecas o los, ¿cómo se llaman? Los mexicas llegaron y ya estaban esos montículos ahí. Así que
no se sabe realmente quién nos llegó a poner. Hay un chingo igual de teorías de que había extraterrestres, porque justo el cerrito que está atrás de o la montaña, es el cerro, que está al lado de las pirámides. ¿Dónde hacen los raves ahora? Ajá, está lleno de obsidiana, o sea, es un lugar lleno de obsidiana y dicen que ahí van los ovnis y jalan la energía de las rocas de obsidiana y que ellos pudieron hacer las pirámides. Yo no lo creo, sería quitarle el poder al ser humano de ejecutar eso, pero... generaciones haciendo eso y bueno, se supone que llegaron, ya estaban esas dos pirámides y por ahí los otros espacios armados y solo fueron como que quitándole la hierba mala y se volvieron a asentar ahí. O sea, pero por ejemplo, ¿no encontraron cuando quitaron la hierba mala como dioses del pasado que veneraban esta otra cultura que se desconoce? Pues sí, pero pues no estábamos tampoco nosotros, entonces quién sabe, no dejaron registro de eso, solo que encontraron estos O espacios. sea, pero por ejemplo, ¿no había un Quetzalcóatl, una serpiente por ahí en las estas o no se sabe? No se sabe. No se sabe. Esta ciudad, sí, porque es una ciudad, está situada a poco más de 40 kilómetros de la Ciudad de México y fue durante 8 siglos una metrópoli vibrante. ¿A qué se refiere? Había gente ahí jangueando, se supone que había más de 125,000 habitantes durante los 22 metros cuadrados que hay. O sea, imagínate a la banda ahí dando el rol. La siguiente, Miyoshi, la siguiente... Por fin. 22 kilómetros cuadrados. 22 kilómetros cuadrados. Eso hacen los alumnos cuando quieren que crean que ponen atención. Repiten la última frase del maestro. No, Luis es que dijiste Pérez. 22 metros. Ah, perdón, Entonces, kilómetros. había una qué bueno que diferencia. me corregiste. Dije, me está choreando. Esta imagen se las puse para que vean un poco cómo se cree que era Teotihuacán de acuerdo a los colores que hay registrados arriba y cómo la vemos abajo. Eran rojos. Rojo, ahorita hay una diapositiva específica de los colores, permíteme. Pero pero las cochinillas, ¿no? Ajá. Claro, sí. Los orígenes de Teotihuacán están relacionados con la erupción del volcán del Xitle y del Popocatépetl. Los terremotos hicieron nubes de ceniza y, bueno, hicieron que los pobladores se desplazaran y creen que se desplazaron hasta Cuicuilco. Entonces, que fue como otra parte a donde se asentó la población de Sí, porque Teotihuacán. esa también es muy misteriosa. Muy esa misteriosa, construcción. también así como que de pronto apareció, ¿no? El Valle de Teotihuacán les ofreció un buen lugar para establecerse porque tenían agua potable, tierras fértiles donde cultivaban maíz y de eso sí hay registro y grandes rutas de comercio de Mesoamérica. Acuérdense que eran grandes comerciantes, eso es bien importante. Entonces, para que ellos pudieran llevar todo lo que cultivaban o intercambiar incluso piedras o todo, eso era un punto para que pudieran dar el rol. Como les decía, hay pocos datos sobre los habitantes del valle antes de la construcción de las grandes pirámides. Justo no se sabe qué pedo por ahí. Los colores de Teotihuacán es algo que me llama mucho la atención porque nosotros cuando pensamos en pirámides o en estas estructuras las pensamos así, Como rocosas. grises. Ajá. La siguiente, Miyoshi, la siguiente, porfi. Y el color de Teotihuacán principalmente era rojo, pero tenía colores verdes, azules y amarillos. Y el rojo era el tono dominante, que era como para las paredes grandes, y se molía con hermatita y el cinabrio. Representaba la sangre, la vida y el sol. Después el verde se lograba con la maliquita triturada y había tonos frescos, verde seco y verde oscuro, con un toque de azul. Representaba las plantas y la humedad. El azul se obtenía del mineral de la azurita y se usaba para detalles y escenas relacionadas con el agua o la noche, que es Como bien Tlaloc. importante. Todos, si se dan cuenta, los pueblos prehispánicos y originarios de hoy en día tienen una gran relación con la naturaleza, muy a distancia de nosotros los mestizos, debo decirlo. Pero bueno, no me voy a echar un pedo yo. Amarillo y ocre. También había extraído de minerales como la limonita y la lepidocrasita, y blanco y negro. El blanco se hacía con carbonato de calcio y el negro con humo o carbón mineral y vegetal. O sea, imagínense, para esas grandes pirámides, todo lo que ¿Cuántos tuvieron que necesitaban? extraer, moler, crear y pintar. ¿Qué eran los de amarillo, los minerales de amarillos? El amarillo era ocre,
amarillo y ocre era extraído de minerales como la limonita y la lepidocrasita. ¿Qué son esos? Ahí sí no. No soy- sabe, limonita. No, o sea, como pues una sí. roquita y... Imagínate cómo de entrada llegaron a ese color, pum, 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 armaron, molieron, chuc, 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 y pintaban. O sea, era un gran ejército los que tenían que hacer eso. Y que todavía perduraran estos colores para cuando llegó la siguiente civilización, era una locura. Los pinches españoles. Bueno, esta ciudad tuvo un final pues bastante peculiar. En el siglo VI, los teotihuacanos afrontaron una grave crisis social que culminó en saqueos, incendios y abandonaron los centros ceremoniales. Y eso hizo que se fueran desplazando a otros lados. Y por eso Teotihuacán ya no tenía esa gran población que mencionamos. O sea, ¿se vació por completo o sí quedaron como ciertas personas? Pues quedaron por ahí? como ciertas personas, pero se terminaron yendo. Ujú. Ajá. ¿Y cómo se descubrió con el paso del tiempo Teotihuacán gracias a los arqueólogos? Sí, me digan lo que me digan, a mí me puede caer mal, ya no sé la verdad. Tengo sentimientos encontrados con este señor, pero fue pues por el gobierno de Porfirio Díaz. Teotihuacán nunca estuvo completamente perdida, ya que los mexicos lo encontraron en ruinas en el siglo XVI, ¿no? Y los pobladores locales siempre sabían que habían estos montículos. Eso sí, ustedes cuando vayan de viaje, así, vean en la carretera, y si ven un montículo anormal dentro de una planicie, es que sí, seguro que es una pirámide, que no está, pues, escarbada o estudiada, ¿no? Y bueno, estos fueron estaban con vegetación y los fueron limpiando como la mayoría de todas las pirámides que han descubierto últimamente, y fue descubierta por el arqueólogo Leopoldo Batres entre 1905 y 1910, y fue Porfirio Díaz quien dio la orden para que se pudiera hacer la excavación y que encontraran todo este espacio y quedara tal y como está ahorita. Duró mucho tiempo cerrado porque pues tampoco fue que... Los arqueólogos se tardan un chingo porque son bien minúsculos, así de... Minuciosos. Minuciosos y así como que van limpiando. Meticulosos. Meticulosos, dije, ¿no? Sí, Sí, ¿no? ¿No? como que combinaste Ajá. las dos. Ah. Pero está bien, pero está Pero bien. bueno, una nueva palabra. Y bueno, les tengo las que siguen, mi Yoshi, ya síguete a la última. Ahí está el declive. Imagínense qué bonito que era. eran como montañas y decías, ay, qué bonitas montañas, y nada de que eran pirámides. Eran pirámides, la gran ciudad, o sea, la gran ciudad. Imagínense también, o sea, como que yo pienso ser arqueólogo, güey, y decir, güey, encontré este pedo, pum, y me dan el chance de, wow. O sea, Sí, no. La que sigue, mi Yoshi, la que sigue, ahí es como la vemos ahora. Si ustedes se suben a un globo, la van a ver así. La que sigue, mi Yoshi, esta es... chinga. Ahí están los mitos, exactamente. Hay varios mitos hoy en día sobre Teotihuacán. Estos mitos de los que les hablo son hoy en día. Fantasmas y leyendas. Se dice que cuando vas por ahí, sobre todo justo los arqueólogos que estuvieron haciendo las excavaciones, escuchaban en el patio de las peleas y donde eran los sacrificios humanos, la calzada de los muertos, mejor conocida, escuchan por las noches susurros, pasos y cantos prehispánicos. Eso... Como, ¿se acuerdan la vez que vinieron los arqueólogos? Es un de voz en voz entre arqueólogos porque les da pena decirlo, por la cuestión de que son científicos. Y escribieron un libro de historias enteras acerca de historias de ese tipo. Un poco más de otras cosas. De Teotihuacán no había ninguna, pero justo hablan de eso, ¿no? Que les da mucho pena decir, pero que sí escuchan muchos susurros y cantos. Sobre todo susurros. Luego, ven una sombra errante. Se habla de figuras con penachos que caminan cerca de la pirámide del Sol y desaparecen entre la bruma matutina. Eso sí lo creo, porque recuerden que en estas grandes pirámides no es que pudiera estar cualquier persona. O sea, no puedes estar tú y yo, malditos mortales. Estaban los reales, o sea, los chingones, los sacerdotes. Entonces sí podrían verse por ahí los penachos. Ahí viene lo bueno. Avistamiento de ovnis, luces y esferas. Son comunes los reportes de objetos luminosos o esferas metálicas flotando sobre las pirámides porque se supone que les entra la energía, van arriba, la jalan
y se la llevan y con eso andan los ovnis, se supone. Y por último, la supuesta tecnología ancestral. Entusiastas del fenómeno extraterrestre afirman que los túneles y el mercurio que fue hallado bajo los templos son prueba de contacto con seres de otros planetas. Y eso sí está súper random porque Mercurio. se rumora, bueno, es un de voz en voz que abajo de la pirámide de la luna hay como una lagunita de mercurio, o sea, una lagunita. Entonces, pues que de ahí... No hay fotos. Pues sí hay De fotos, saber. pero no para nosotros. Ah, Bueno, a ver, búscalas, a lo mejor en una de esas. Pues sí, Ujú. es como lo de los cenotes que están escondidos debajo de las pirámides, ¿no? Que Ajá. se conectan entre sí. Exacto. Y pues eso es No hay fotos. Teotihuacán. Espero que les haya gustado. Crean. sí, muy bien, muy bien. No ¿Por qué crees crean. que te hayas despertado pensando en Teotihuacán? O sea, a raíz de una reciente visita, una reciente conversación, una señal de crecimiento, La neta, no curiosidad. sé. No, güey, esta vez sí ni vi tele con Teotihuacán, nada. O sea, solo fue como... Una energía que la llevó Ajá, para allá. Me llevó para allá. Perdón, es que Mira, ya ¿sí estoy. está? Ya. Sí, no, ya Pero que sí hay. está un... Pues no hay fotos, es un video hecho con IA, pero me parece bastante. Se supone que si tocas el mercurio aparte es como súper dañino para el humano, ¿no? Ajá, sí, Ajá, te cancerígeno y así. Yo me acuerdo que justo antes en Teotihuacán, no sé si se acuerdan, vendían unos corazoncitos con adentro mercurio y agua de colores. Y te los ponías así como en collar. ¿Te acuerdas? Sí. Que Pues- no era, bueno, que decían que era mercurio ellos, ¿no? Pues Pero- yo compraba todos los colores, me mamaba y se me rompían y me encantaba hacerle, ando viva, ¿eh? Y me encantaba hacerle así, y cómo se deshacía. Los termómetros tenían Los mercurio, ¿no? termómetros tenían mercurio. Eso sí, sí, sí. Ajá. Mira, dice, el mercurio en rituales antiguos simbolizaba movimiento, transformación y el inframundo. La pirita multiplicaba la luz, la mica aislaba el calor y vibración. Cuando se combinan, crean un entorno en donde el sonido, la luz y la temperatura cambian de forma extraña. Algunos investigadores creen que los teotihuacanos querían reproducir el nacimiento del cosmos desde abajo. Sí, lo creo. Y ya si voy a inventarme algo como Luis de qué relación tengo con Teotihuacán, el Mercurio, pues soy Virgo y Mercurio rige a mi día, mi año, todo ¿Ves es qué firme. fácil es? Y bueno, así de fácil fue. Muy bien. Vamos a Teotihuacán. Órale. Y hay un expositor sorpresa, Ajá, qué bueno. ¿eh? Bien. Más conocimiento. Más conocimiento. Más conocimiento. A ver. yo les- Ay. Eso, porque además es de la tierra de Yoshi. Sí. De mis tierras tarascas purépechas. Ajá. O sea, si eres de allá. No. De hecho, como les decía, nadie de mi familia es de allá. Bueno, nadie de mi generación. Hasta como mediados de los 90 ya empezaron a nacer familiares allá. Ah, ok. Solo ok. mi familia se Asentó. asentó allá posterior al temblor, posterior a que mi abuelito empezó a padecer del corazón y le dijeron que necesitaba irse a un lugar que no fuera tan alto como la Ciudad de México. Uy, claramente era otro México, ¿no? Sí, o sea, fue una serie de eventos que los llevó hacia allá, pero realmente mi familia nadie era de allá hasta que empezaron a nacer mis primos, los chicos, por así decirlo. Pero pues mira, yo desde antes de que naciera, o sea, desde que estaba en la panza de mi mamá, yo ya conocía Michoacán, entonces pues como si fuéramos de allá. Bien, Ajá. bien, bien, bien. Bueno, ¿qué les puedo platicar? Es una de las civilizaciones que se consideran más poderosas del México prehispánico, principalmente asentada en Michoacán, aunque también por ahí se han descubierto algunos vestigios en zonas como Colima, Jalisco. Y pues bueno, se dice que es una de las más poderosas porque le hizo frente al Imperio Mexica durante mucho tiempo y pues hasta la fecha sigue viva esta Esa teoría. cultura. No, esta cultura Ah. sigue viva. Ujú. El nombre purépecha viene de la palabra puré o pure, que significa gente. O sea, para ellos mismos los purépechas son gente.
Y posteriormente también se les puede llegar a conocer como los tarascos, pero ese es un nombre que se les asignó a raíz de la colonia. De hecho, por ejemplo, el monumento de las Tarascas que está ahí por el acueducto cerca del centro, pues ya fue denominado así posteriormente a la llegada de los españoles. Y las principales zonas, como les decía, donde se asentaron dentro de Michoacán, fueron su centro principal, que era Tzintzuntzán, que bueno, estas que son las yacatas, estas construcciones de la derecha, esas son las yacatas, esas se encuentran en Tzintzuntzán. Y pues la mayoría estuvo como asentado alrededor de lo que es el lago de Pátzcuaro. Que vemos en la imagen es el lago de Pátzcuaro. Tenemos a Tzintzuntzán aquí en esta parte central a la superior. Y también tenemos Janitzio, que es una pequeña islita. De ahí era la chica banda, ¿no? Sí, del Tzintzuntzán. Ajá, exactamente. Sus padres Sus vinieron padres del de Tzintzuntzán. Ajá. Sí. Y Janitzio, pues, es esta islita que se puede ver desde las orillas del lago de Pátzcuaro, que es donde está el mirador, donde está Morelos. Y otras zonas como Tócuaro, Angangueo, etcétera, pues todo eso son es lo que está alrededor del lago de Pátzcuaro. Y que esas pirámides son bien particulares, ¿no? Sí, porque son diferentes. circulares, tienen estas como formas circulares, no nada más son rectangulares, entonces también tienen ese misterio, que son un poquito distintas a lo que tenemos en otras zonas arqueológicas. Como el del Pino Suárez, ¿no? Como Exactamente. el del monumento de Pino Suárez. Pero decíamos, bueno, el otro día comentábamos que a lo mejor eso no es porque no es necesariamente una pirámide, sino era como un centro ceremonial. Y es también similar a lo que está allá en el sur, ¿cómo se llama? La otra que mencionamos, de la ciudad, Cuicuilco, ajá, que también a lo mejor pues no era necesariamente. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? A ver, dejen bajo mi diapositiva. Decíamos que es el estado que se atrevió a desafiar a los mexicas. Resistieron la expansión mexica por ahí del año 1478, data que el ejército de Axayácatl fue derrotado al intentar avanzar hacia el occidente. Axayácatl era de los mexicas y los purépechas resistieron este ataque. Okay. Eran bien mala onda los aztecas, se dice, ¿no? La neta, sí. Por eso también muchos de los pueblos alrededor de México, no Tenochtitlan, el Chilangolandia, pues, se les unieron. Los a los tlaxcaltecas, españoles, pues. dicen, Les cantaron un tiro. Pero estos purépechas eran súper guerrerísimos, ¿eh? ¿Ellos habrán unido a los españoles? Creo que también les pusieron resistencia, ¿no? Sí, Ojalá sí, mantuvieron, que sí, obviamente como todos al final cayeron por enfermedades. Un nombre de un español que les va a sonar seguramente es el Tatabasco, que fue quien pues se encargó de ¿cómo se dice? No colonizar, evangelizar pues la mayoría de la zona, ¿no? Sí. Y bajamos otra. Esta es una de las partes que más me llamó la atención de la historia de los purépechas, que es lo que se le conoce el Día de Muertos. Sabemos que la tradición de Día de Muertos es pues tiene mucha, obviamente sabemos que tiene esta influencia española, pero pues como la parte prehispánica, esta zona justamente de Pátzcuaro viene gran parte de la cosmovisión de lo que se maneja el día de hoy como lo que conocemos el Día de Muertos. Entonces ellos concebían, digamos, el universo como tres partes, lo que era el Avándaro, que correspondía al cielo y era donde estaba habitado por los dioses.
el Echendero, que era la tierra, la zona terrenal, donde algunos dioses se presentaban con forma humana y o animal, y pues obviamente convivían con los humanos. Órale. Y el Cumiechucuaro, que es la zona de los muertos o el inframundo. Para ellos, morir significaba como yacer en silencio. Y bueno, pues como al igual que para muchas otras de las culturas prehispánicas, pues no representaba tal cual como... la inexistencia. Sí, solamente dejar de existir, sino cambiar a otro plano o trascender, el juntarse con lo divino. Y también es muy común que los... ¿cómo se llaman? En los rituales de celebración de la muerte. Bueno, es que no era tal cual que una celebración, sino como era, pues... Ritual. Pues sí, Ritual. solo el ritual de la muerte. Había también como ofrendas en las que se quemaban Órale. los cuerpos. Y estoy leyendo en tu presentación que el sacerdote mismo se quemaba. Se ofrecía el fuego. Qué locura. Cámara. O sea, él decía, ¡ah, qué bien! Voy a los dioses, Bueno, a ver, ¿quién Pues es que sabe? sí me imagino Pues al sí, sacerdote sí, sí, en enhorabuena. en éxtasis. Ajá. Y bueno, si podemos hablar, además de este legado de la fiesta de Día de Muertos, otras aportaciones a digamos, a lo mexicano. Tenemos que tuvieron una gran resistencia militar. En cuanto a arquitectura, pues lo que les comentaba, las yacatas de Tzintzuntzan, que son como de lo más Reconocido. representativo. Tampoco les expliqué de todo. Esta zona se encuentra como al norte, al poniente de Morelia y al oriente de Uruapan. Entonces esta zona está como entre Uruapan y Morelia, hacia lo que se le llama un poquito la Tierra Caliente. Ajá. En cuanto a artesanías, está pues el cobre de Santa Clara del Cobre, y tenemos también las muy famosas guitarras de Paracho, que bueno, sabemos que las guitarras ya son de post españoles, pues ya después de que llegaron los españoles. También en cuanto a la agricultura, pues fueron grandes productores de maíz, frijol, calabaza, que también de ahí que bueno, sabemos que tampoco la calabaza era de aquí, pero de ahí surgieron muchos dulces de calabaza, todas esas preparaciones. Las pepitas. Ujú. Y por último, tenemos que todavía es una cultura muy viva. Tenemos por ahí en gastronomía las ricas corundas, que no sé si se acuerdan que les traje hace... Tú no estabas, Deliciosas. Nachito, tú no te acuerdas. Claro que sí. No, tú no estabas. Pero me acuerdo de los charales. Me encanta. Charalitos, uchepos, artesanías. También tenemos el famoso baile de los viejitos. Que ¿Nos harás una representación, Yoshi? No ensayé. Ah. No ensayé, pero para la próxima semana con mucho gusto. Me hizo llorar mucho un video de TikTok donde hacen el baile de los viejitos y de pronto se quitan las máscaras y son viejitos de verdad. Y yo... Y es curioso porque la verdad es como... O sea, hay de todas las edades. Sí están normalmente los viejitos, pero también de ley que tienen niños. Y hay niños muy, muy, muy chiquitos. Y o sea, sí es muy curioso verlos bailar porque bailan con una enjundia. O sea, los zapatazos, porque usan zapatos de madera para que se escuche el chancleteo. Entonces hay veces que son niños muy chiquitos que se ven que yo creo que no han de tener ni 4 años, pero saltan así como pulguitas. Y, o sea, la secuencia es como que lo lleva el niño que es un poco más grande, el joven y el adulto, y entonces es como una Como el fila, ¿no? ciclo. Ajá. Qué loco. Pues Muy bien. Eso es todo. Excelente, ¿eh? Purépechas. Cuando habló de la... Purépechas. Murepechas, Murepachacán,
Monarcas. Monarcas. Tampoco. Ya ni existe. Oh, sí existe. Creí que nos iba a pedir sus bueno, no, toppers ya no cuando habló de las existe. corundas. Ya no son los monarcas. No es cierto. Los Es antes, Club de. ¿Cómo se llaman? Es Club Morelia. Bu. Que antes era Club Morelia Los antes de Apes. ser los. De ser Antes de ser monarcas los y Apes. regresaron a Chale. serlo. El fantasma Figueroa, ¿te acuerdas? Sí, un equipazo ese del Morelia. Varios buenos equipos, ¿eh? Varios campeonatos tuvieron. Un par, ¿no? Sí. Creo que dos. Sí, sí, Creo sí, que sí, tienen sí. dos. Sí.